Muy bien, tal como les anunciamos, nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con el doctor Carlos Freira de la organización Todo por Nuestros Hijos, a quien le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Nicolás, le agradecido de yo y muchas gracias por la invitación. Bueno, han denunciado incluso al Estado uruguayo ante organismos internacionales por lo que entienden ustedes es vulnerar los derechos de los niños, de los juzgados, sobre todo los juzgados de familia. ¿Cómo se llega a esta situación? En nuestro país, nuestra organización lucha contra el maltrato infantil y contra la violencia de los niños en su máxima expresión. No nos olvidemos que la violencia no es solamente la violencia física, sino puede ser la violencia psicológica, la violencia patrimonial, etc. En todos los juzgados de familia de nuestro país, digo todos porque no me quiero referir solamente a Montevideo, en forma sistemática se vulneran todos y cada uno de los derechos de los niños al, por ejemplo, perpetuar un proceso de visitas, por ejemplo, 5 años o 10 años, impidiendo un normal relacionamiento de ese niño con la familia del padre o con la familia de la madre. Esa situación se ha agravado en los últimos años, donde directamente no solamente se ha perpetuado, sino se ha impedido el normal desarrollo paterno-filial y el normal desarrollo de ese niño con la familia del padre, lo cual nos ha obligado a hacer reclamos internacionales en virtud del poco éxito que hemos tenido en los reclamos que hemos hecho acá. ¿Y por qué dice que se ha agravado en los últimos años? Porque no sé si es un tema cultural, si es un tema que está de moda, pero lamentablemente en los juzgados de familia no se cumple con el principio de igualdad, lo decimos con todo respeto, y la cancha está sesgada para un lado o para el otro dependiendo el género de una persona o de un reclamante. Por ejemplo, en lo que refiere a las tenencias, más del 95% de las tenencias se otorgan a las madres y no se otorgan a los padres, cuando en verdad la Constitución habla del principio de igualdad. Y si un padre o una madre pueden y quieren tener un hijo, no vemos impedimento para que sea un juez, en virtud de un principio que ellos dicen, el principio superior del menor, estén separando a esas familias. Y es por eso que ustedes plantean, entre otras cosas, una inclusión legal o por lo menos un cambio desde el punto de vista legal para expresamente dejar establecido esto, que la tenencia sea compartida. Lo ideal es que, lo más importante es, lamentablemente las parejas se casan o se juntan y lamentablemente todos los años se separan más parejas de las que se casan. Y lamentablemente esas parejas que se separan viven una conflictividad muy importante. Cuando se llega a ese grado de conflictividad donde las partes no pueden dialogar, se genera y se toma el niño como botín de guerra. Es decir, toman el cónyuge que tiene el niño, por lo general, no siempre, toma el niño en contra del otro cónyuge, del otro padre o de la otra madre. Entonces, como se toma el niño como botín de guerra, se impide el normal contacto con la otra familia o con el otro cónyuge. Y la justicia tiene las normas, tiene las leyes, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, que es la normativa que regula esto, es bien clara, pero no sabemos por qué motivo demoran a actuar o directamente no actúa. Y no puede ser posible, por ejemplo, que un niño esté 10 años separados de un padre en virtud de la ineficacia judicial. Hemos hecho el planteos en Uruguay, hemos hecho el planteos en la Suprema Corte de Justicia, hemos hecho el planteos en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, el año pasado, ante un planteo en concreto de un caso determinado, se llegó a la conclusión de que en un proceso atinente a un menor se violaron todos y cada uno de los derechos de ese niño que ese niño tiene como ser humano independiente. Entonces, no nos quedó más remedio que concurrir a los organismos internacionales y planteamos ante la Organización de Estados Americanos una denuncia contra el Estado uruguayo. Y específicamente, ¿cómo se podría hacer para que esa demanda o ese reclamo que ustedes plantearon se vea subsanado? Bueno, acá hay varios temas que coadyuvan a que la situación se dé como se... Primero hay un tema cultural. Lamentablemente, muchos jueces entienden de que el hombre tiene un rol, que es el rol de aportar un dinero, trabajar y aportar un dinero, y la mujer tiene el rol de cuidar a los hijos o quedarse con los hijos. Esa visión anacrónica o perimida hoy en día ha cambiado. Muchas mujeres, y por suerte, tienen su vida profesional, se desarrollan, y muchos hombres, por suerte, quieren participar más activamente de la vida y el desarrollo de sus hijos. En segundo lugar, la normativa es clara. La normativa, o por ejemplo la Constitución, establece que están todos los padres y madres en un plano de igualdad. Por eso no entendemos como muchos jueces, violando ese principio constitucional, optan por uno u optan por otro. Pero la forma más fácil de solucionarlo es independientemente, la primera es o aplicando la ley, que no se aplica, o habiendo un cambio legislativo. Y eso es lo que estamos también promoviendo. Es decir, los países de avanzada que han detectado este problema, porque este no es un problema solamente ni de Montevideo ni de todo el país, sino es un tema que repercute en varias sociedades, han tomado una decisión muy importante. Por ejemplo, Francia, la mayor parte de los estados de Estados Unidos,
Brasil, Chile. Chile hace un año y poco aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos, sin distinción de color político, un proyecto de ley de tenencia compartida. ¿Qué significa eso? Significa que cuando una pareja se separa, automáticamente la norma es que deba pasar la mitad del tiempo con el padre y la mitad del tiempo con la madre, evitando de esa forma diversas disputas. La mitad no quiere decir partimos 4 y 4, no, la mitad es un acuerdo o una disposición legal que puede ser una semana con uno, una semana con otro. Pero de esa forma lo que se hace es, se saca al niño del centro de la tormenta, se lo preserva y se evitan las disputas por la tenencia o por las visitas, que son donde los niños lamentablemente sufren más y donde los mayores lamentablemente son alejados de sus seres queridos. ¿Y qué receptividad están teniendo en el sistema político? Bueno, hemos ido a visitar a todos los partidos políticos. Prima facie nos han dicho que están de acuerdo y esperemos que nuestra legislación se pueda ayornar a esas legislaciones de avanzada, porque lamentablemente la sociedad está mal, estamos viviendo un problema muy importante. Solamente en nuestra organización, hay varias en este país, tenemos más de 1.500 familias que directa o indirectamente estamos ayudando y asesorando, lo cual demuestra que es un fenómeno muy importante. 1.500 familias o 1.500 padres que están reclamando de alguna manera que el proceso se solucione y que eventualmente se les facilite el acceso a visitar a sus hijos. Familias, porque ¿cuál es la sutil diferencia? Cuando, por ejemplo, a un padre o a una madre se le impide tener un contacto con ese niño, con ese hijo, con esa hija, también automáticamente, por lo general, se le impide a las hermanas, al abuelo, a la abuela, a la tía, al tío, a todo ese núcleo familiar volver a tener contacto con ese niño. Entonces, como las visitas no son un derecho solamente de los padres, sino de los familiares o de quien tenga un vínculo directo con el niño, esta problemática abarca no solamente a los padres, sino también a los abuelos, por ejemplo, o al núcleo familiar en su conjunto. En el marco de esta discusión legal, ¿no sería una buena cosa también plantear, por ejemplo, algún mecanismo que permitiera que cuando alguien tiene que hacer una aportación económica se tenga que cumplir? Porque no están los mecanismos legales, entre otras cosas, para que si un padre o una madre se compromete a hacer la aportación económica, si no cumple, muchas veces no hay cómo reclamar. Lamentablemente en este país las normas existen, lo que no hay es una obligación de cumplimiento. En primer lugar, porque los procesos demoran mucho tiempo. En segundo lugar, porque a veces diferimos, lo decimos con todo respeto porque no queremos ofender a ningún juez, pero a veces no entendemos el concepto o el alcance o la interpretación que hacen de las normas. La norma es clara cuando un padre o una madre, porque la pensión alimenticia la pagan los dos, no cumple con esa pensión. La norma es clara cuando un padre o una madre no cumple con el régimen de visitas e impide que un niño esté en contacto o tenga un relacionamiento normal con la otra familia, del otro cónyuge. El problema es que no se aplican las normas, eso es lo que pasa en nuestro país. Las normas están, el tema es la falta de aplicación de esas normas. Si las normas se aplicaran, si los principios constitucionales, como por ejemplo el principio de igualdad se aplicara, estos temas no pasarían. ¿Y por qué no se aplican? Sería una buena pregunta para los operadores judiciales. Como bien dijo la otra vez un ministro de la Suprema Corte, las normas están, el código, por ejemplo, de la niñez y de la adolescencia es un código de avanzada, pero no se lleva a la práctica por diferentes motivos, desde falta de recursos, temas culturales, podríamos estar horas hablando de ese tema. Pero la realidad es única e indivisible, no se cumple con la ley. Y la persona que no cumple con la ley no se le aplican las sanciones que la propia ley establece. Y eso conlleva a situaciones muy difíciles y muy problemáticas. Y se está ante una situación que ha ido empeorando en los últimos años, además de por estos temas, también por una saturación en el Poder Judicial. ¿Hay un tema de recursos que no se están destinando para estos fines? Yo no sé exactamente cuáles son los recursos que tiene la Suprema Corte de Justicia, calculo que deben de ser menguados, pero no se está aplicando, los juzgados están saturados, no se está aplicando la norma correctamente, y el proyecto de ley de tenencia compartida que nosotros estamos proponiendo es una forma de aliviar también el trabajo, porque si conceptualmente y en forma genérica eliminamos los procesos de visitas y los procesos de tenencia, los juzgados van a tener, no digo la mitad, pero casi la mitad menos de trabajo y van a poder dedicarle más tiempo a otros procesos importantes como pueden ser las pensiones alimenticias o otros temas atinentes a los menores que son de real importancia. ¿Y cuáles son las denuncias más frecuentes que ustedes reciben de situaciones que les toca atravesar a padres o a madres que quedan rehenes de una situación por el simple hecho de separarse o de divorciarse? Acá lamentablemente, teniendo como eje la problemática y como eje que se toma al niño como rehén, lo más común es la falsa denuncia. Es decir, una pareja se separa,
la mujer o el hombre se quedan con el niño y el cónyuge que tiene conviviente con el niño, por lo general, a veces por despecho, por el motivo que sea, hace una denuncia contra el otro cónyuge. Puede decir que hubo algún tipo de abuso, algún tipo de violencia, algún secuestro. La capacidad de asombro no tiene límites en este tema. La inventiva es muy importante. Entonces, se hace una denuncia contra el otro cónyuge y los jueces lo que hacen, en forma ilegal, totalmente ilegal, porque la Constitución dice otra cosa distinta, la Constitución dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, lo primero que hacen es, como una medida facilista, suspendemos las visitas, por ejemplo. Suspendemos el vínculo paterno-filial y suspendemos el vínculo de toda esa familia con ese niño. Entonces, hasta que se dirima ese incidente o esa controversia. Esa controversia puede demorar 2 o 3 años. Entonces, se extirpó de la vida de una familia a un niño, en forma ilegítima. Cuando se demostró que esa denuncia... Ahí le podría decir también que puede haber algún caso donde la denuncia no sea falsa y ahí... Por supuesto que sí. No suspender el contacto sería exponer al niño a una situación de violencia reiterada. Del grupo que nosotros hemos tenido, más del 98% de las denuncias han sido falsas. Ahora bien, nosotros no decimos que no se investigue, estamos a favor de que defendemos a los niños. Ahora, esa investigación no puede demorar 1 año, 3 años. Esa investigación debería demorar 30 días, por decirlo de alguna forma, porque el Poder Judicial tiene herramientas para hacerlo. El tema es, nos preguntamos por qué no se hace. Entonces, una cosa razonable es suspender un régimen de visitas o un contacto de una familia con un niño por 30 días, 60 días o 45 días. Otra cosa es eternizarlo en el tiempo, porque cuando lo eternizamos en el tiempo, lo que se hace es directamente el vínculo se termina roto y se pierde ese contacto. Y ese niño que en vez de criarse con una madre y un padre, que ambas figuras son importantes, son diferentes pero son importantes, se termina criando en hogares, por decirlo de alguna forma, monoparentales, con los problemas que ello acarrea para el niño en el futuro, porque está probado científicamente, yo soy abogado, no soy psicólogo, que ese niño que se crió en esa conflictiva y con un solo apoyo paternal, por decirlo de alguna forma, va a tener innumerables problemas. Y es muy común esto de si te vas de casa a tu hijo no lo ves nunca más. Sí, es moneda corriente. Es moneda corriente de decir, si querés ver a tu hijo, lo dicen hombres y mujeres, no estamos hablando, esto es un tema de género, que quede claro, ¿no? Dame tanta plata para ver a tu hijo, si te vas no lo ves más. Son frases que se ven a diario, que en un proceso se desnudan, pero no tienen ningún tipo de sanción. Porque esas personas, por ejemplo, que son denunciantes contumaces, tenemos padres que han sido denunciados 10 veces por el motivo que a uno se le puede imaginar. ¿Tá? Esa persona que denunció 10 veces en forma falsa, la ley y la justicia la ley establece una sanción. La sanción hay un delito que es la simulación de delito. Nosotros nos preguntamos por qué esos jueces no aplican la ley. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se están parando al denunciante contumaz, que lo único que quiere es tomar revancha del otro cónyuge por el motivo que sea, porque lo dejó, porque se fue con otra, con otro, y ahí seguimos teniendo los niños de rehén. El eje de la cuestión es que lo que se ha perdido es el norte en cuanto a qué es lo más importante, preservar la salud mental, física de ese niño. Y los juzgados lo que tienen es agravar esa situación. Yo días pasados fui a una audiencia con un determinado juez, el cual tengo una enorme estima y respeto, y dijo una cosa que la verdad me causó asombro. Dijo que la justicia, si las partes no se ponen de acuerdo, la justicia es inoperante, ¿tá? A los efectos de poner fin a esas situaciones problemáticas. Y bueno, si los propios operadores jurídicos están admitiendo ese problema, estamos en graves problemas como sociedad, ¿no? Porque cuando uno tiene un problema, ¿a quién acude? Acude a la justicia. La justicia es el último muro de contención que puede haber en un Estado de Derecho. Y si el Estado de Derecho o el sistema judicial no está funcionando, como sociedad estamos en problemas. ¿Y las situaciones se agravan cuando se da en el interior del país? ¿O no hay distinciones entre Montevideo e interior en cuanto al funcionamiento de los juzgados de familia? Se agrava en virtud de que los juzgados del interior del país no solamente atienden una materia, sino atienden varias materias. ¿Tá? Entonces, también los padres y las madres no son cabales en cuanto a la información de los derechos que pueden tener, en cuanto a las acciones que pueden hacer, pero esto es un fenómeno conceptualmente que pasa en todo el país. Nosotros, cada 15 días, por diferentes motivos, nuestra organización tiene grupos en casi todos los departamentos, vamos a apoyarlos, a dar charlas, a hacer cursos de capacitación y por lo general somos invitados a medios de comunicación.
Y es un fenómeno, cada vez que salimos de una radio del interior, hay 15 a 20 personas afuera esperándonos para hacer consultas por la problemática que están teniendo. O sea, no es patrimonio de los juzgados de Montevideo. En el interior se agrava, pero pasa en todo el país. ¿Y cuál es el servicio que ustedes brindan como organización? Bueno, nosotros no contamos con apoyo estatal ni recursos financieros del Estado, como hacen otras organizaciones. Nos hubiera gustado que hubiera un espacio para este grupo, por ejemplo, en la Intendencia Municipal de Montevideo. Se le propusimos a la intendenta y lamentablemente el apoyo, que no era económico, era versado por otro lado, fue denegado. Y lo que hacemos... ¿Y cree que cuando pasa eso es también por una cuestión de género? Sí, por claro. Pensar que se apoya a una organización que está en contra de los derechos de la mujer y la relación entre la madre y el hijo. Totalmente de acuerdo. Lo que has dicho es una gran verdad. Hay un preconcepto. Y lo que no se están dando cuenta que el tema de los niños es un tema de género. Cuando se afecta a un niño, cuando se impide a una abuela, por ejemplo, ver a un niño, no es un tema de género. Nosotros en nuestra organización tenemos, por suerte, una gran cantidad de abuelas, una gran cantidad de tías, una gran cantidad de mujeres que les pasa esta problemática a la inversa y se sienten totalmente desprotegidas por parte del Estado. Primero, porque el Poder Judicial, como dijimos, no da solución al problema. Y segundo, porque llámese el MIDES, llámese la Intendencia Municipal de Montevideo, por un mal preconcepto, no apoyan estas causas. Y de vuelta lo mismo, están perdiendo el norte en cuanto que el niño es la figura más importante y es la figura a la cual hay que preservar. No terminamos de especificar el servicio que ustedes prestan, porque debe haber mucha gente que seguramente esté del otro lado y le haya interesado el caso o esté atravesando una situación particular y quiera por lo menos conversarlo con alguien o recibir algún tipo de asistencia. Sí, nosotros, nuestra organización nos ubican en Facebook y nos reunimos todos los jueves a las 20 horas en la iglesia del Cerrito de la Victoria, el cual el párroco gentilmente nos ha cedido el salón parroquial. Cuando la gente viene, se contacta con nosotros a través de Facebook, lo invitamos a las reuniones y lo que hacemos es, en primer lugar, darles un asesoramiento de esta problemática que es bastante difícil. Y un asesoramiento no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista, por ejemplo, psicológico. Tenemos una psiquiatra muy buena que trabaja con nosotros en forma gratuita, en el cual asesora a esos padres y a esas familias a los efectos de transitar ese largo camino. Porque no es decir, bueno, yo hago un juicio, demora 3 meses, no. Yo inicio un proceso que afecta a toda la familia y demora años. Y en tercer lugar, muchas veces también damos asistencia legal gratuita en todos los procesos que tienen esos padres o esas madres o esas abuelas que tienen que transitar. Y vuelvo a repetir, no son procesos cortos, ¿no? Son procesos largos. ¿Cuánto dura más o menos? Y están durando... nosotros tenemos padres que hace 10 años que están luchando o más, están luchando por ver a sus hijos, no los han podido ver. Y no hay un motivo específico, nadie puede decir ese padre es un mal padre, la justicia no ha dicho ese padre maltrató a ese niño. No, simplemente la burocracia ha llevado a una situación que es lamentable. Y esta ya va a ser la última. ¿Influye mucho la relación que tenga el Poder Ejecutivo y Legislativo con el Poder Judicial para revertir esta situación? Porque usted dice, y lo conversábamos, hemos reclamado ante organismos internacionales, pero reclamos contra el gobierno uruguayo, contra el Estado uruguayo, que no deja de ser respondido por el Poder Ejecutivo. Yo no quiero ser irrespetuoso y inmiscuirme en las relaciones de los poderes de este país, pero es público y notorio que en el gobierno pasado la relación Poder Ejecutivo, Poder Judicial no era la deseada. Esperemos que en este periodo de gobierno lo sea. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando nosotros, por ejemplo, le hacemos una demanda al Poder Ejecutivo en la Organización de Estados Americanos, no se la podemos hacer al Poder Judicial. O sea, estamos haciendo el Poder Ejecutivo. Y a veces el Poder Ejecutivo nos dice, bueno, nosotros no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver porque es el Poder Judicial y en virtud de la separación de poderes no podemos interceder en esa problemática. Si bien el Estado uruguayo es el responsable, quien ocasiona supuestamente el daño por su accionar es el Poder Judicial. Lo ideal sería que hubiera un muy buen relacionamiento y lo ideal sería que el Poder Legislativo, ahora cuando presentemos este proyecto de ley, sea visto en forma objetiva y en forma de que sea una salvaguarda de los derechos del niño y sea visto como una mejora de la gestión del Poder Judicial. Porque vuelvo a repetir, si un juez tiene 500 casos por año, por decirlo de alguna forma, ahora va a tener 250 y va a poder dedicarle más y mejor tiempo a otras cosas. Le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchas gracias por la invitación. Hacemos la pausa y seguimos con más información.